entregar la actividad correspondiente a esta semana. Entonces, bueno, antes de comenzar me gustaría que me ayudaran a leer los acuerdos de convivencia, que bueno, son muy similares a los de, pues a los que hemos trabajado a lo largo del semestre. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a leerlos? Voluntarios, por favor. A ver, Alison, Yesenia. Buscamos un espacio adecuado, escuchamos activamente, mantenemos micrófono apagado, mantenemos cámara encendida, reflexionamos y preguntamos, participamos levantando la mano y o utilizamos el chat. Tomamos notas y nos respetamos y ayudamos. Vientos. Entonces, bueno, lo de tomar nota va a ser bien esencial para justo justificar sus actividades en Google Classroom. Más adelante les comento cómo lo vamos a trabajar. Y bueno, algo que quisiera comentar con ustedes es que, bueno, me hicieron, dentro de mi coordinación, me hicieron la observación de que no podía, bueno, de que tenía que ajustar estas sesiones dentro de un horario en particular, un horario en el que pues hemos estado trabajando a lo largo del semestre con ustedes, particularmente con los grupos 4 y 5. Entonces, digo, por esta única ocasión vamos a tener la sesión el día de hoy y a esta hora. Considerando que pues ya las clases como tal, pues ya, o sea, están como cambiando la dinámica de las clases, me gustaría que justo replanteáramos el horario y la fecha para poder tener estas asesorías. Acuérdense que van a ser 3 asesorías en total. Esta primera y por única ocasión la vamos a tener el día de hoy a esta hora, pero las próximas 2 me gustaría que, pues de acuerdo a lo que me comentaron, lo más conveniente es que las pudiéramos tener en alguno de estos días u horarios disponibles. Entonces, aprovechando que están ustedes conectados, que llegaron de forma puntual y están cumpliendo con esta primer parte de la asistencia, me gustaría preguntarles y que me pusieran, justamente me escribieran en el chat, ¿qué día y qué horario preferirían ustedes tener las próximas 2 asesorías que nos faltarían para esta primera vuelta? Considerando estos días y horarios disponibles de martes en la mañana, martes en la tarde o miércoles en la mañana o miércoles en la tarde. Si lo pueden ir escribiendo en el chat para yo tener más o menos una idea. Que por acá dicen martes en la mañana, miércoles en la mañana. Las demás personas, Alison, Jennifer, ok, miércoles en la mañana, comenta Alan. Faltarían otras personas a responder, ok, miércoles en la tarde, comenta Roberto. ¿Quién más? ¿Quién más? Miércoles en la mañana. Ok. Entonces, considerando que vamos a tomar decisiones de forma democrática, pues estaríamos entonces teniendo las próximas 2 sesiones el miércoles en la mañana de 10:40 a 11:30. Yo voy a hacer los ajustes pertinentes en esta liga para que el horario quede de esa forma. Entonces les comento, ¿no? Por única ocasión vamos a tener esta sesión el día de hoy, ya a esta hora. Las próximas 2 sesiones las tendríamos entonces, ya queda estipulado, que las tendríamos los miércoles de 10:40 a 11:30, ¿ok? Entonces la segunda sesión la vamos a tener el próximo miércoles a esa hora. Y ahora me gustaría igual como hacer una corroboración de la información
de que hayan visto esta infografía y de que no queden dudas de cómo se va a trabajar. Acuérdense entonces que de acuerdo al videito que les compartí y la infografía que les estoy mostrando ahorita, la forma en que vamos a estar evaluando esta primera vuelta de regularización va a ser tomando en cuenta tres aspectos. El primero es justo el que entreguen todas las actividades correspondientes al semestre. Entonces, cada uno de ustedes, dependiendo del grupo en el que esté, en el 4, en el 5, tuvieron a lo largo de este semestre pues una serie de actividades que debieron de haber, bueno, que se trabajaron con el resto del grupo. Por una u otra razón, tal vez ustedes no completaron esas actividades o no las entregaron, entonces el primer requisito para poderles evaluar o para que tengan derecho a esa calificación es que entreguen todas esas actividades que no completaron, que no enviaron o por alguna razón, pues no obtuvieron una calificación de esa actividad. ¿Ok? Entonces, en esa parte me gustaría saber si no hay dudas. Porfa, comenten en el chat si en ese sentido está claro que a qué nos referimos con las actividades del semestre. Coméntenme si, a ver, Alan, tienes tu mano levantada. O sea, todas las actividades de este semestre o solo en tercer semestre o de todo. Es que, bueno, estás confundiendo semestre con parcial. Acuérdate que el semestre en sí son los tres parciales, ¿va? Entonces, desde el primer parcial tuvimos actividades, o sea, actividades del primero, del segundo y del tercer parcial. A eso nos referimos con todas las actividades del semestre. ¿Sí está más claro? Ok. Ya, entonces mucho. Así es. Pero pues, ¿ok? Entonces, eso es lo primerito. Acuérdense que deben de pagar el extraordinario, eso también lo pueden consultar directamente con su orientadora. Entonces, bueno, una vez que ya hayan igual pagado su extraordinario, que ya tengan asegurada esa parte, pasarían entonces a hacer esta entrega de todas las actividades del semestre, primero, segundo y tercer parcial, o sea, todo lo que se trabajó en el semestre, ¿va? Después, otro de los aspectos que vamos a considerar para la evaluación va a ser justamente su asistencia y participación en estos espacios, que les recuerdo, solo son tres, solo van a ser tres asesorías. Entonces, si ustedes asisten y participan en estas tres asesorías, van a contar ya con ese 10%, van a tener asegurado ese 10%. ¿Ok? Y el 70% restante va a corresponder a las actividades que yo les pida en referencia o en relación a estas asesorías que vayamos a tener. Entonces, para que ustedes suban esas actividades, justamente yo les hice una clase en Classroom específico para ello. ¿Ok? Entonces van a tener este que les estoy mostrando aquí, que ya deberían de estar ustedes aquí pues aceptados o integrados a esta clase. Por ahí estaba viendo que justo falta Alan, falta, bueno, y otros compañeros suyos de otros grupos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, deben de estar en esta clase. Y al terminar esta sesión, justamente les voy a estar subiendo la primera actividad correspondiente a esta semana, ¿sale? ¿En qué van a consistir estas actividades? No va a ser complicado. Lo único que les voy a pedir entonces es que justo, y se los voy a redactar directamente en Classroom, pero se los comento de una vez para que ya lo vayan como trabajando. Lo que les voy a pedir como evidencia de estas sesiones van a ser únicamente sus anotaciones, ¿ok? Las anotaciones que hagan de estas asesorías o los ejercicios que vayamos a hacer o los ejemplos que yo les dé,
todo ello lo voy a considerar como evidencia, ¿ok? No va a ser algo en particular, solamente van a ser sus anotaciones. Pero pues va a ser importante que estas anotaciones estén completas, ¿no? Y pues recaben como la información esencial que se abordaron en estas asesorías. No tiene que ser una copia de lo que venga en las diapositivas, sino más bien justo las anotaciones que ustedes hagan. ¿A qué nos referimos con anotaciones? Puede ser justamente información que venga en las diapositivas o información de la que yo esté hablando o ejemplos que yo esté mencionando y que no estén de forma explícita en las diapositivas, ¿va? Entonces, este es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo incluso para la universidad, porque la universidad no es como que les digan, a ver, a partir de ahorita empiecen a copiar o les doy 5 minutos para que copien. No, en la universidad ya es así como de toma tus notas, el maestro nada más está hablando, 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 compartiendo información y depende de ti el que tomes o no anotaciones o captures en tu cuaderno, pues información importante que esté mencionando el profesor, ¿ok? Entonces, vamos a repetir como esa dinámica o vamos a trabajar justamente esa dinámica en estas asesorías y eso va a ser su evidencia para poder obtener ese 70% restante, ¿va? Entonces, en ese sentido, ¿tienen duda? ¿Está clara esa parte de eh, cómo voy a estar evaluando ese 70% restante? Pónganme en el chat o si tienen igual alguna duda en particular, también pónganme en el chat o enciendan su micrófono. Este 70% va a corresponder entonces a las anotaciones o sus notas, sus apuntes que yo les vaya pidiendo de cada sesión, ¿va? Y que pues obviamente esas notas o esos apuntes no tienen que ser una copia pega de lo que venga en las diapositivas que yo les muestre, sino de todo lo que trabajemos y todo lo que se mencione en las sesiones, ¿ok? Entonces, tienen que estar bien, bien atentos a estas sesiones. Entonces, si no me comentan nada en el chat, voy a asumir que está claro. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el punto de partida, ¿no? O sea, este punto de partida como pues para situarnos y ver en dónde estamos posicionados, desde dónde estamos partiendo con estas sesiones. Y bueno, pues para ello me gustaría compartirles el siguiente mapa mental. Denme un momento para que se cargue. Listo. Ok, entonces ya debería de estarse viendo mi pantalla, debería de estarse compartiendo ya mi pantalla y ya deberían de estar viendo justamente el mapa mental. Me gustaría comenzar preguntando, y digo, voy a estar comenzando o voy a comenzar con preguntas hacia al aire, esperando que alguien de forma voluntaria me responda. Si no hay voluntarios, los voy a estar entonces pues les voy a estar dando como las preguntas directas, ¿no? Les voy a estar pidiendo específicamente o voy a estar nombrando específicamente a las personas para que me respondan, ¿va? Entonces, les estoy dando chance de que respondan de forma voluntaria, pero si no veo participación de ustedes, pues obviamente necesito que cuenten con ese 10% de asistencia y participación, entonces les voy a estar pidiendo que pues me respondan, ¿no? Voy a estar nombrándoles directamente. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría preguntarles, ¿qué estudia la química? Esta ciencia, esta disciplina, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿O qué es en lo que se enfoca pues, para estudiar?
Apóyense mucho de lo que vean en el mapa mental. ¿Qué creen que estudia la química? La energía, la Ok, materia y sus cambios. perfecto. La materia, ¿va? La materia y su interacción con la energía. Hay un campo en específico de la química que se enfoca en estudiar la interacción entre la materia y la energía, pero en general, la química se enfoca a estudiar la materia. ¿Qué de la materia o qué se estudia de la materia? Justamente como mencionas, Alan, sus cambios, ¿ok? O sus transformaciones, que pueden ser justamente transformaciones, aquí lo van a ver, transformaciones físicas o transformaciones químicas, ¿ok? Entonces, antes de, de explorar qué de la materia se estudia, me gustaría que justo me comentaran en sus propias palabras a qué nos referimos con materia. ¿Cuál sería el concepto de materia o qué sería un ejemplo de materia? O sea, ya dijimos que la química es esta disciplina que se enfoca en estudiar la materia, pero pues, ¿qué es la materia? O un ejemplo de materia que me puedan dar. Pues creo que la materia es todo. Ok, Alison dice la materia es todo. Jennifer por ahí tenía la mano levantada. Y Johan también. La A ver, materia es todo Johan. lo que ocupa, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiempo. Perfecto, muy bien. Por acá Moisés dice parte material o física de la realidad en contraposición al espíritu. ¡Wow! Que bueno, en cristiano sería justamente lo que mencionaba Johan, ¿no? O sea, todo lo que ocupe un lugar en el espacio-tiempo lo consideramos materia. Y como decía Alison, pues todo es materia. ¿A qué nos podemos referir con todo? Pues todo, ¿no? O sea, no sé, nosotros somos materia, todo lo que podemos observar y que ocupe un lugar en el espacio, es decir, que tenga masa y tenga volumen, es considerado materia. ¿Ok? Nosotros, la computadora, incluso los gases del aire, un perro, mi ropa, mi cabello, todo, ¿no? Todo eso es considerado materia, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya teniendo definida esta parte de qué es la materia o cuál es el concepto de materia, y que justamente la química se enfoca en estudiar la materia, ¿qué de la materia se estudia en la química? Alan decía justamente las transformaciones, ¿no? O los cambios de la materia. Esa es una parte. ¿Qué otros aspectos se estudian de la materia, aparte de sus cambios o transformaciones? A ver, Jennifer. Las sustancias puras. Las sustancias puras o mezclas son ejemplo de la composición de la materia, ¿no? O de tipos de materia que podemos encontrar. Entonces, la química estudia de la materia sus transformaciones o cambios, su composición, que puede ser justamente, o sea, la materia puede estar compuesta de sustancias puras o mezclas, y aparte, van a ver del lado izquierdo la parte de las propiedades, ¿va? ¿Ok? ¿Cuáles son esas propiedades? Pueden ser extensivas, pueden ser intensivas, no vamos a ahondar mucho en ello, porque eso lo vimos el semestre pasado, pero las propiedades en sí son como las características, ¿no? Las características físicas o químicas de la materia es lo que se estudia, ¿va? Entonces, la materia va a tener ciertas características, ¿no? Yo les decía que, bueno,
pues va a tener una masa, va a tener volumen, puede tener un color en específico o no, puede, o sea, dependiendo como de esas características es que podemos como clasificar a la materia, pero también dependiendo de su composición podemos clasificar a la materia. ¿Cómo puede estar entonces compuesta la materia? Pues a partir de sustancias puras o a partir de mezclas. Una sustancia pura se va a subdividir en elementos o compuestos, ¿va? Vayan ahorita rápido, consigan una tabla periódica. Déjenme ir rápido por un poco de material y ustedes intenten conseguir una tabla periódica desde su celular o en alguna monografía que tengan por ahí. Espérenme tantito. Y entonces, a ver, ¿cómo representamos así geométricamente hablando, cómo representamos a las moléculas? Que son como la unidad así, pues más básica de toda materia o de toda sustancia. ¿Con qué figura representamos las moléculas? A ver, Johan. Con esferas. Con esferas, ¿va? Entonces, yo aquí no tengo esferas, perdonen, les quedé mal con eso, pero tengo esto, ¿no? Que son como unos plumoncitos. Entonces, imaginemos que cada plumón es una esfera o es una molécula, ¿va? Moléculas, vamos a tener moléculas de elementos, ¿ok? Específicamente de elementos. ¿Qué elementos conocemos hasta el momento o dónde vemos justamente representados estos elementos? Todos los elementos que conocemos hoy en día en el planeta, ¿dónde los vemos pues ahí como organizados o enlistados? Y que justamente ahorita les pedí que fueran por eso o lo buscaran. En la tabla En periódica. la tabla periódica. Exactamente, en la tabla periódica, ¿ok? Todos los elementos que hasta el momento conocemos en la Tierra están ahí organizados y enlistados en la tabla periódica, ¿va? Entonces, esos elementos, o sea, las moléculas que podamos representar con esferas, pues van a ser justamente moléculas de esos elementos, ¿va? Entonces, imagínense que yo tengo aquí una molécula. ¿De qué elemento quieren que sea esta molécula? Ustedes díganme. Agua. Agua. El agua lo encontramos en la tabla periódica. No. No. De rubidio. Entonces, ¿cómo? De rubidio. ¿Rubidio? Se pronuncia así, ¿no? Ok. Ok, entonces el agua, como no lo encontramos en la tabla periódica, no es un elemento. Y pongamos el ejemplo, vamos a trabajar con el ejemplo del agua. El agua no está en la tabla periódica, entonces no es un elemento, es un compuesto, ¿ok? La diferencia entre elemento y compuesto es justamente el tipo de moléculas que conforman a esa sustancia. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cuál es como la fórmula del agua? H2O. H2O, ¿no? Eso significa que tiene dos moléculas de hidrógeno
y el hidrógeno sí está en la tabla periódica, entonces ese es un elemento. Tenemos dos moléculas de hidrógeno unidos a una molécula de oxígeno, ¿va? Y entonces, como tiene diferentes elementos unidos entre sí, en este caso, pues tiene hidrógenos y tiene oxígeno, se va a formar un compuesto, ¿va? Entonces, el compuesto en sí es la unión de moléculas provenientes de diferentes elementos. ¿Por qué diferentes? Ah, bueno, pues porque tengo el elemento hidrógeno y tengo el elemento oxígeno. Y en este caso, para formar una molécula de agua, pues tengo dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿va? Entonces, esta, si bien es una sustancia pura, no es un elemento. El agua no es un elemento y por eso no lo encontramos en la tabla periódica. Es una sustancia pura, pero al no ser elemento, entonces es un compuesto, porque está formado de diferentes elementos unidos entre sí. ¿Qué elementos? Ah, pues hidrógeno y oxígeno, ¿va? Entonces, los elementos son los que encontramos en la tabla periódica, únicamente los que encontramos en la tabla periódica. Y puede haber sustancias que estén formadas únicamente por moléculas específicas de un tipo de elemento. Imagínense, por ejemplo, que, y por eso les ponía ahí la imagen de una medalla de oro. Si se dan cuenta, en la tabla periódica tienen el elemento oro o tienen plata también, si lo buscan por ahí. Entonces, imagínense que tengo justo una molécula de plata, es esta, ¿va? Si esta molécula de plata se une a muchas moléculas de plata, puras moléculas de plata, me pueden formar una sustancia y que es tal cual el mineral que conocemos, que es la plata, ¿no? Y que podemos, pues, no sé, pues, no sé, nuestra joyería, por ejemplo, está hecha únicamente de plata, ¿no? Entonces, si hiciéramos como, pues, zoom o nos hiciéramos súper pequeñitos y viéramos la composición química de, no sé, un arete de plata, veríamos justamente que estaba formado únicamente por moléculas de plata, nada más, de un solo tipo y ya, ¿va? Pero en el caso, por eso nos referimos a estas sustancias como elementos, ¿no? O sustancias puras. Lo que vemos, por ejemplo, en nuestros aretes o en nuestra joyería, pues es una sustancia pura, ¿va? Nuestro arete de plata es una sustancia pura porque está formada únicamente por la unión de moléculas de plata. O mi joyería de oro, pues es una sustancia pura porque está formada únicamente por moléculas de oro, ¿no? Y así sucesivamente. Pero cuando ya hay la interacción o la unión de moléculas provenientes de diferentes elementos, como en el caso del agua, que tiene hidrógeno unido a oxígeno, ya le llamamos entonces compuesto, ¿va? Y ahora, esto es la forma en que podemos encontrar la materia, ¿no? En forma de sustancia pura, ya sea como elemento o como compuesto, o también podemos encontrar la materia en forma de mezcla, ya sea de mezcla homogénea o en forma de mezcla homogénea o mezcla heterogénea. ¿Alguien quisiera darme la diferencia justamente de mezcla homogénea o heterogénea? ¿Cuáles serían las características de la mezcla homogénea o la mezcla heterogénea? O algún ejemplo que ustedes quieran darme. Ahí, por ejemplo, en el mapa mental, ¿qué ejemplos ven? ¿Qué ejemplos les puse? A ver, Alison.
Un ejemplo de la mezcla heterogénea sería el agua y el aceite, y en la Ok, mezcla homogénea sería el agua y la sal. perfecto, muy bien. Vientos, Alison, gracias. Por acá Osmar dice, ¿no? Un taco, ¿por qué un taco es ejemplo de mezcla heterogénea? Al igual que la mezcla que mencionaban de aceite con agua, pues porque justamente las sustancias puras que componen a esa mezcla se ven a simple vista, ¿ok? O las sustancias que conforman a esa mezcla no se unen, se ven a simple vista, ¿ok? Esa es una de las grandes características de las mezclas heterogéneas, que podemos ver todas las sustancias que componen a la mezcla a simple vista, ¿no? En un taco, en un taquito placero, pues podemos ver justamente todas las sustancias que conforman al taco. El taco es una mezcla heterogénea, porque vemos todos los elementos que componen al taco. O sea, vemos a simple vista, vemos a la tortilla, vemos los frijoles, vemos la carne, vemos la salsa, vemos la cebolla, o no sé qué le pongan, ¿no? El cilantro. O sea, vemos todos los elementos o todas las sustancias que conforman a la mezcla por separado, ¿va? Pasa lo mismo con el aceite y el agua. Nunca se mezclan, nunca se van a poder mezclar. Entonces, siempre vemos este desfase o estas dos capas, la capa del agua o la capa del aceite. Entonces, estamos viendo a esas sustancias a simple vista, no se mezclan. Entonces, si bien están unidos, sigue siendo una mezcla heterogénea, porque no, o sea, podemos ver a los elementos separados a simple vista. Exactamente, Alexis. El aire es una mezcla homogénea, ¿no? Pues, si se dan cuenta, o sea, el aire de qué está compuesto. Podemos ver en el aire y sobre todo pues en el aire medio contaminado de Catepec, podemos ver que tiene dióxido de carbono, hay vapor de agua, sobre todo ahorita que pues que estamos en tiempos de lluvias. En el aire hay moléculas de vapor, hay moléculas de agua, eh, en forma de gas, hay oxígeno tal cual, les decía, hay dióxido de carbono y hay igual pues otro tipo de contaminantes, ¿no? Como el óxido nitroso y demás en el aire. Entonces, justo, no podemos ver a simple vista, o sea, si nosotros vemos el aire o vemos las partículas del aire, pues no podemos ver a simple vista, ay, sí, esto es agua, esto es dióxido de carbono, sí, ay, agarré una molécula de óxido nitroso, no. O sea, lo vemos todo mezclado y no podemos distinguir qué moléculas o qué elementos o qué sustancias puras hay en todo el aire, ¿va? Entonces, el aire es una mezcla, es un ejemplo de mezcla homogénea. El ejemplo que mencionaba su compañera también del agua y la sal, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua de mar. Ustedes agarran o sea, agarran un vaso y toman agua de mar, pues a simple vista no se ve que haya este desfase o esta diferencia entre la sal y el agua. Ustedes ven la sustancia líquida y ya. Ya una vez que le toman, pues ya es cuando, sabe súper salada, pero a simple vista tú no puedes saber si realmente esa agua tiene sal o qué tanta cantidad de sal tiene, ¿va? Cuando la concentración de la sal, por ejemplo, ya es excesiva, pues ya se llega a ver justamente como las partículas de la sal. Pero cuando está totalmente disuelta la sal en el agua, no se puede ver a simple vista, ¿no? Y por eso justamente también les pongo el ejemplo o sea, del refresco, de un vino, de café, que pues por lo mismo, por lo general las disoluciones, todas las sustancias que se puedan disolver en agua, van a formar mezclas homogéneas por justamente el hecho de que el agua se puede romper ciertas moléculas y pues provoca que haya una disolución, ¿no? Entre una sustancia sólida y el agua. Entonces, las disoluciones, pues por lo general van a ser justamente mezclas homogéneas. No vamos a ver justamente las sustancias separadas como podríamos verlo justamente en un taco, en una sopa, en una ensalada, en un cereal, etcétera, ¿va?
Y bueno, también hablábamos justamente de que entonces la materia se puede transformar, ¿no? O una de las cosas que se estudia de la materia es justamente su transformación. ¿Por qué su transformación? Porque justamente hacemos referencia a esta ley de la conservación, ¿no? Esta ley de la conservación de la materia que incluso aplica también para la energía, ¿va? La energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿ok? Entonces, todas las sustancias que nos componen en estos momentos o que componen nuestro cuerpo, en algún punto de la historia, fueron parte de algún otro organismo o fueron parte de la tierra o fueron parte de alguna planta, fueron parte de algún otro animal. Entonces es como algo muy, pues hasta lo podrían ver incluso como romántico, porque de hecho es lo que llegan a decir algunos científicos, ¿no? Somos polvo de estrellas. Nosotros somos polvo de estrellas. ¿Por qué? Porque todos los materiales, todas las sustancias que existen en el universo y que a lo mejor en algún momento existieron en alguna estrella, en algún otro planeta y que llegaron a la Tierra, nos conforman en estos momentos, ¿no? O sea, esa molécula de oxígeno o esa molécula de hidrógeno, esa molécula de carbono, que en algún momento existió en otro animal, en otro organismo, en otro planeta, en alguna estrella, está hoy en día en nuestro cuerpo. Entonces, pues eso está pues muy genial porque pues sí, o sea, no puedes destruir o generar materia, ¿no? Hay una cantidad exacta de materia y energía en el universo. Y esa materia y energía se va pues básicamente reciclando continuamente, ¿no? Entonces nosotros morimos y pues nos descomponemos y quedamos en la tierra y esa tierra pues y esos elementos que se quedan de nuestra descomposición y que se quedan en la tierra pues van a ser utilizados por alguna planta y después van a pasar a algún animal y después van a pasar a otra persona y así sucesivamente. Entonces es un ciclo continuo, ¿va? La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman porque hay una cantidad específica de materia y energía en el universo, ¿va? Y estas transformaciones pueden ser de dos tipos. La transformación física, en donde la composición química de la sustancia no cambia, solo cambia lo que conocemos como estado de agregación, que puede ser sólido, líquido, gas. O sea, esos son los estados de agregación, ¿no? El sólido, el líquido, el gas. Y entonces, por ejemplo, hablando justamente del agua, cuando encontramos agua de forma líquida, pues tenemos justamente nuestras moléculas, ¿no? El ejemplo que les mencionaba de la molécula del agua, ¿no? Que es H2O. Entonces, imagínense que tengo mis dos moléculas de hidrógeno, aquí moraditas, unidas a mi molécula de oxígeno, ¿ok? Entonces, tengo justamente, ay, perdón, son átomos, perdón, átomos de hidrógeno, ¿va? Entonces tengo mi átomo de hidrógeno, mi segundo átomo de hidrógeno y mi átomo de oxígeno. Y aquí entonces ya tengo mi molécula de agua, ¿va? Entonces, esa molécula de agua la vamos a tener en cierta cantidad en un líquido, ¿no? O en la sustancia ya como tal, acuosa, que tengo, por ejemplo, aquí en mi botellita. Entonces, cuando tengo el agua así de forma líquida o en este tipo de estado de agregación que es líquido, pues voy a tener a las moléculas de agua ahí flotando.
Si yo meto esta botella de agua al congelador, pues justamente este líquido va a transformarse físicamente y va a pasar de un estado de agregación a otro. Va a pasar de ser líquido a qué tipo de estado de agregación va a pasar si lo meto al congelador. Sólido. Sólido, exactamente, ¿va? Pero las moléculas que yo tenía aquí, las moléculas de agua de H2O que yo tenía en esta sustancia, ¿van a cambiar o van a seguir siendo las mismas? ¿Ustedes qué creen? Que los átomos de hidrógeno y oxígeno en estado sólido se separen, se junten, eh, los átomos, ¿ok? Hablando específicamente de los átomos. O sea, cuando mi agua se congela y pasa a un estado sólido, ¿los átomos se separan? ¿Hay una separación de los átomos o la molécula se queda igual? A ver, Johan. Se juntan. Se juntan. Las moléculas se juntan, ¿va? O sea, lo único que va a pasar, imagínense que, por ejemplo, cada uno de ustedes es una molécula de agua, ¿ok? Entonces, cuando pasa de un estado líquido a sólido, pues justamente imagínense, se van a nada más se van a estar juntando un poquito más entre ustedes, pero van a seguir siendo ustedes, ¿ok? La molécula de H2O no va a cambiar. La estructura química del agua no va a cambiar. Las moléculas de H2O no van a cambiar, solamente se van a reorganizar, ¿ok? En estado sólido, en estado líquido, las moléculas de H2O pues pueden estar un poco más libres, ¿no? Imagínense ustedes en un cuarto, pues caminando libremente, ¿no? Eso sería en un estado líquido, pero en estado sólido, pues solamente las moléculas van a estar más juntas entre sí, pero van a seguir siendo ustedes o van a seguir siendo moléculas de H2O, ¿va? Entonces, por eso nos referimos justamente a transformaciones físicas al cambio únicamente del estado de agregación, no al cambio químico de la sustancia. No es que yo tenga por un lado H2 y por otro lado oxígeno, o que yo tenga separado los hidrógenos, los átomos de hidrógeno del átomo de oxígeno. No, siempre los voy a tener juntos, porque eso es lo que conforma a la molécula de agua. Pero cuando cambia de estado de agregación, lo único que pasa pues es que las moléculas se reorganizan, ¿no? En estado líquido pues están pues medio libres, en estado sólido están muy juntas esas moléculas de agua y en estado gaseoso pues están todavía más libres, ¿no? Están ahí rebotando. Pero no hay un cambio en la estructura química de la sustancia. Sigo teniendo moléculas de H2O. Únicamente, lo único que cambia es la forma en cómo van a estar organizadas esas moléculas, ¿va? A eso nos referimos entonces con transformación física, la reorganización de las moléculas, pero las moléculas jamás cambian, cosa que, que se ve ya en las transformaciones químicas. En las transformaciones químicas sí hay un cambio en la estructura química de la sustancia. ¿Ok? Si yo hablo de transformación química del agua, me estoy refiriendo justamente a que ya no voy a tener H2O. Después de una transformación química, ya no voy a tener una molécula de agua o moléculas de agua. Ya voy a tener otro tipo de moléculas. Tal vez tenga H2 por un lado y puros oxígenos por el otro.
o tenga todos los átomos totalmente separados y tenga puros átomos de hidrógeno por un lado y los átomos de oxígeno por el otro lado ahí volando, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a transformaciones químicas, nos estamos refiriendo a que la molécula inicial o la sustancia inicial, después de la transformación química, se transforma completamente a otra molécula o a otro tipo de sustancia, ¿ok? Entonces, yo teniendo mi botella de agua y metiéndola o congelándola, sigo teniendo agua, nada más que en forma de hielo. Eso es una transformación física. O si, por ejemplo, yo evaporo esta botella de agua, ¿no? La someto a altas temperaturas y el agua se evapora, pues sigue siendo agua. Por eso me refiero a ello como vapor de agua. ¿Ok? Eso es transformación física. Yo sigo hablando de la misma sustancia que es agua, ¿va? Pero en una transformación química ya no tendría agua. Al final de la transformación química, si yo hago si el agua reacciona con otra sustancia, en una transformación química ya no voy a tener como producto el agua, ya voy a tener como producto otra cosa totalmente distinta, ¿ok? Y las moléculas de H2O se van a convertir en otra cosa completamente distinta. Todo depende también de con qué otra sustancia reaccione, en este ejemplo en particular, ¿va? Ahora, las transformaciones químicas son justamente llamadas o conocidas como, o entran dentro de un proceso que se llama reacción química, ¿va? Entonces, las transformaciones químicas las vemos justamente en este proceso que se llama reacción química. Una reacción química, ¿quién me ayuda a leer lo que es una reacción química? Que está justamente aquí. Puta maestra. Vas. Producto de una reacción química, donde unas sustancias iniciales, como los reactivos, cambian su naturaleza y generan otras nuevas sustancias, productos. Y entonces di gracias. Entonces, esa es una reacción química, ¿no? Es un proceso donde unas sustancias iniciales, ¿cómo se van a llamar estas sustancias iniciales? Se van a llamar reactivos, ¿ok? Entonces, estas sustancias iniciales van a interactuar, van a reaccionar y van a formar nuevas sustancias llamados productos, ¿ok? Entonces, las transformaciones químicas son súper comunes en justamente estos procesos químicos llamados reacciones químicas, ¿va? Ahora, este proceso lo vamos a ver representado de forma, pues, visual o esquematizada a través de las ecuaciones químicas, ¿sale? Las ecuaciones químicas son la representación esquematizada de una reacción química, ¿va? Y lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Nos vamos a quedar entonces en esa cuestión, ¿no? Ya exploramos qué estudia la química, qué de la materia se estudia en la química, qué tipos de transformaciones podemos encontrar en la materia o qué tipo de composición o de qué forma se puede componer la materia, ya sea en forma de sustancia pura o mezcla, y qué tipo de transformaciones puede sufrir la materia, ¿okay? Que pueden ser transformaciones físicas en donde la sustancia no cambia para nada, solo cambia el estado de agregación que puede ser líquido, sólido, gaseoso, y las transformaciones químicas, donde tal cual existe una reacción química
donde las sustancias iniciales llamados reactivos forman sustancias nuevas llamados productos. Y este proceso de reacción química, entonces, va a estar representado de forma visual o esquematizada a través de lo que conocemos como ecuaciones químicas, ¿va? Y vamos a retomar entonces el tema de las ecuaciones químicas en la primera sesión. Y pues hasta aquí nos quedaríamos. Déjenme pasarles rápidamente lista, por favor. Nada más entonces para hacer corroborar esta información para quienes creo que llegaron un poquito después. Lo que les voy a pedir como evidencia de estas sesiones van a ser justamente sus notas, los apuntes que ustedes tomen de todo lo que veamos en la sesión. Esa va a ser su evidencia, ¿va? Los ejemplos que mencioné, los conceptos que mencionamos, los ejemplos que mencionaron sus compañeros, y algunos ejercicios si es que los llegamos a hacer en las próximas sesiones. También los voy a estar considerando o deberían estarlos considerando en sus apuntes. ¿Sale? Entonces, déjenme ver si estoy teniendo ahí una cuestión con... Ya, ok, ya les pasé lista. Entonces, bueno, si no tienen duda, ya podrían pues salirse de la sesión. Si tienen alguna duda, igual pues usen uso del micrófono, compartan en el chat. Y si no, pues les estaría viendo el próximo miércoles. Acuérdense, el miércoles vamos a tener ya las sesiones. Miércoles a las 11:30 quedamos, creo. Y por ahí veo una mano levantada. Alison. Entonces solo van a ser nada más 3 sesiones. Sí. Gracias. Esta que fue de viernes, la segunda sesión va a ser el próximo miércoles y la tercera sesión el siguiente miércoles, ¿va? Y pues creo que nada más. Por ahí veo, a ver. Maestro, una pregunta. Diego, sí, comenta. ¿Quieres encender tu micrófono, Diego? Los de segunda vuelta, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no tendrían por qué estar en segunda vuelta. Digo, lo que puede suceder, o sea, no sé por qué mencionas el ejemplo de la segunda vuelta, no sé si porque no pagaste el extraordinario, pero lo que podríamos hacer es justamente que tú trabajaras normal, como estaríamos trabajando en esta primera vuelta, y te guardara tu calificación una vez que ya hayas pagado tu extraordinario, tal vez en la segunda vuelta, pues yo te pondría la calificación de esta primera vuelta, ¿no? Solo en caso de que no hayas pagado en esta primera vuelta tu extraordinario y la vayas a pagar hasta la segunda vuelta. Pero de no ser ese el caso, pues no tendrías por qué estar hablando de sí, porque no lo pagué. Ah, ok. Entonces, pues lo que te sugiero es que trabajes como trabajarías de forma normal en esta primera vuelta. Entrega todo en tiempo, en forma. Yo te guardo esa calificación o te guardamos esa calificación y la pasamos para la segunda vuelta o te la ponemos en la segunda vuelta, ya nada más que tú hagas tu pago. ¿Sí quedó claro, Diego? Va. Por ahí de otra mano levantada. Osmart. Hola, maestra. Buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. Para acreditar la materia habían dicho que teníamos que hacer la entrega de todas las actividades.
de los 3 parciales, pero tengo una duda. No sé si nada más eran las que nos faltaron o es desde cero, o sea, todas. Déjame ver, ¿está el maestro Jonathan aquí? Sí, sí, igual él quisiera como aclarar esa situación. En lo que yo considero es justamente que sean nada más pues las que te falten, ¿no? Pero no sé, maestro Jonathan, ¿qué quiera comentar? Ok, maestra. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, maestro. En el caso de las actividades que les faltan, obviamente sí hay que entregar solamente esas, ¿no? Por ejemplo, si de las 30 actividades, poniendo un número, por ejemplo, entregaste 20 y te faltaron 10, solamente tienes que hacer esas 10, ¿ok? No, no hay mucho problema. Pero ¿la tenemos que entregar ahí o se la tenemos que Sí, hacer sí, en sí. hojas blancas o entregársela en algún otro lugar? O sea, Recuerden que las esa, actividades en Classroom pueden hacerlas de dos formas, digitales o en papel y tomarles la foto y subirla en el mismo Classroom. De hecho, solamente entreguenla ahí mismo, no tienen que entregarlas en este Classroom que se llama regularización. En el mismo ok. en el que estaban, ahí la suben. Y a mí me aparecen las actividades que están entregando y ahí mismo yo se las reviso. ¿Vale? Ok, maestro. Está Muy bien. bien. Gracias. Sí, y igual aplica lo mismo para todos los otros grupos, ¿no? O sea, ustedes ya tienen sus grupos del semestre correspondiente al semestre en cuestión, entonces nada más enfóquense en terminar esas actividades que no completaron o les faltaron y ya en la clase específica de regularización suben únicamente lo que yo les voy a evaluar que va a ser justamente lo de las anotaciones, ¿no? O sus apuntes, que era lo que les estaba mencionando, sus apuntes de estas sesiones, eh, de estas asesorías. Alison, tenías tu mano levantada. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar esas actividades? Todo va a cerrar el 9 de julio. Entonces, tienen hasta el 9 de julio para completar esas actividades del semestre. Yo les sugiero eso, ¿no? O sea, tienen hasta 9 de julio para completar las actividades del semestre y lo que van a hacer justamente, pues las actividades que yo voy a estar evaluando de estas asesorías, pues yo les sugeriría que las suban desde ya, ¿no? O sea, desde que termina la sesión tomen captura de sus anotaciones, que es lo que yo voy a estar tomando como evidencia, y la suben al Classroom que tenemos específicamente para el tema de la regularización, ¿va? Pero todo lo demás lo pueden entregar hasta el 9. Y Cristian, creo que tenías la mano. Cristian, tu mano levantada también. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso yo ya entregué todas las actividades de química, entonces ahí ya, ¿qué procede que yo haga? Ya sería nada más, corrobórame si estás en el grupo bueno, la nueva clase de regularización. ¿Estás en ese grupo ya? ¿Ya estás en esa clase, Cristian? Sí, maestra. Sí, es donde mandaron una imagen de cómo nos iban a evaluar, ¿no? Ah, exactamente. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, maestra. tú ya subiste todas tus actividades del semestre. Ahora lo que te falta es justo asistir a las 3 sesiones y participar en estas asesorías y Ok, subir las evidencias correspondientes a estas asesorías. ¿Cuáles son esas evidencias? Tus anotaciones, ¿va? Tus ok, notas, tus sí, apuntes. maestra. Sí, Entonces, muchas eso es lo que gracias. tendrías que estar subiendo en este Classroom en particular, ¿va? Ok, gracias. Bien, entonces, no, a ustedes. Y pues, maestra, ¿cuál es el código para unirme a la clase de química? Alan, ahorita te lo pongo ahí en el chat de WhatsApp, pero está justo en la infografía que les mandé, que les compartí. Hasta abajo viene el código de la clase. Entonces, te la puedo reenviar ahorita en el chat de WhatsApp, pero ahí la puedes ver. Y pues nada más. Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues entonces, pues ya cerraríamos esta sesión. Muchas gracias a las nuevas personas que se integran. Gracias al maestro Jonathan por darme la oportunidad de estarles dando la asesoría.
y pues les vería entonces el próximo miércoles, ¿va? Igual en la misma liga. Sí, hasta luego. Cuídense. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, ¿no? Bye, cuídense. Igualmente.